qué no tenemos hábito de evangelización? Porque hábito de evangelización no lo tenemos. Porque el hábito de la lectura, ¿cómo es? ¿Cada cuánto lo hacen? El hábito de la oración, ¿cuándo se debería hacer? En el ayuno quizás sea más esporádico. Pero esos los hábitos se hacen diario. Y entonces no tenemos hábito de evangelismo. ¿Sí? Entonces yo en algún momento me quedé pensando y dije, oye, de veras que sí, yo siempre he estado tratando de ir, de buscar, de andar ahí. Pero después dije yo, me tengo que hacer un hábito de evangelismo. ¿Cuándo van a ir a evangelizar? Ustedes ya son, ¿verdad?, testigos de Cristo, hermanos. Entonces ustedes pueden salir a evangelizar, solamente que esos métodos se vayan acomodando a ustedes en el momento o cuando ya lo vayan a usar, en donde lo vayan a usar. No necesitamos esperarnos un mes y medio, y después ya se murieron aquellos que están allá afuera. Un mes y medio, y después ya se murieron aquellos que están allá afuera. Sí, si ustedes supieran cuánta necesidad hay afuera cuando uno sale, cuánta cosa hay allá, ¿sí? Cuánta gente, ¿verdad?, está de veras en esos problemas que tenemos. Yo tengo familiares y yo ahora me estoy preocupando por mis familiares. La verdad es que estamos entrándole con la familia. Duro, pero quiero que mi familia se vaya. No es que no, los demás no quiero que se vayan. Sí, cuando tenemos la oportunidad de ver a algunas personas, ¿verdad?, también las vamos a ver. Entonces, pero incluso, nomás dense cuenta, incluso a veces en la misma casa tenemos aquí que evangelizar. Y a veces, miren, y a veces pasa que queremos ir a evangelizar a otro lado. Nosotros no hacemos lo que queremos, algo así, ¿no? Sino lo que Dios nos manda a hacer. No sé si es así, entonces, ¿qué nos ha mandado a hacer Dios? A evangelizar. Es que en el momento que usted y yo nos convertimos al Evangelio, porque nosotros nos convertimos porque, ¿verdad?, abrimos el corazón a Dios y sabemos que desde ese momento es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como discípulos de ir a predicar el Evangelio. Porque nosotros estamos aquí con un propósito, y el propósito de nosotros, ¿qué es? Ir a predicar el Evangelio. Que pudiéramos ver tantos métodos, porque hay tantos métodos de evangelismo, ¿sí? Y podemos verlos, y podemos tenerlos, y nos pueden quedar como teoría, pero si no ocupamos ninguno de esos métodos, ¿de qué nos van a servir? ¿Verdad? Los métodos efectivos para evangelizar, miren, se basan en el modo de obrar, de proceder para comunicar el mensaje de Dios al pueblo en general, sin hacer exclusiones, ¿sí? Porque el mandato del Señor es que nosotros prediquemos el Evangelio, ¿dónde? En todo lugar. ¿Cristo qué vino a hacer? Vino a buscar lo que ya estaba perdido. Vayan por todo el mundo, ¿y qué? Y prediquen el Evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:15. Bueno, entonces, hermano, en este sentido de evangelizar, ¿verdad?, en proclamar la buena nueva del Señor, llevar el mensaje de salvación a todas las naciones para que conozcan entonces la verdad. Y es mediante, miren lo que voy a decir, es mediante los métodos para evangelizar que se logra que la persona acepte a Jesucristo como su único y verdadero Señor y que se arrepienta de sus pecados. Dentro de los más efectivos vamos a encontrar los siguientes, bueno, yo 3 nada más les voy a mencionar. Vamos a ver el método empleado por Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, es nuestro mayor ejemplo a seguir. ¿Verdad? Entonces vean, mientras estuvo aquí en la tierra, Él, ¿verdad?, glorificó a Dios en todo momento y Él predicó la palabra, ¿verdad? Jesucristo dice en la Biblia que a la edad de ¿cuántos? De 12 años comenzó a centrarse en los negocios del Padre. Y vean que cuando tuvo 30 años, ¿sí?, tuvo, ¿verdad?, plena disposición de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esto lo manifestó cuando fue al río Jordán, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que allí Juan, ¿qué hizo? Lo bautizó. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Bueno, Jesús empezó a predicar el Evangelio. ¿Dónde lo predicaba? Dice que Él iba por todas las ciudades y por todas las aldeas. Y ahí enseñaba, ¿sí?, predicaba y exhortaba, ¿sí? Predicaba el Evangelio por donde Él pasara. Entonces, Él iba de lugar en lugar, de casa en casa. Jesús tenía bien claro
cuál era el mensaje que tenía que proclamar. ¿Se acuerdan el mensaje que Jesús proclamaba? Arrepentíos. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos, que decía él, se ha acercado. Marcos 1:15. El ejemplo que debemos seguir a la hora de evangelizar es de Jesucristo, porque a través de sus obras demostró él, miren, su fidelidad, ¿sí?, al Señor, y él no dejó de predicar la palabra, de enseñar, de exhortar. Pero vean, dice la Biblia que él lo hacía con amor, y él lo hacía no para señalar a la gente, sino para edificarlos. Jesucristo no se quedaba en un solo lugar, recorría las ciudades, recorría las aldeas, iba por toda Galilea, por todas las sinagogas, él predicaba, enseñaba el evangelio del reino, hacía milagros, ¿verdad? ¿Qué más hacía? Sanaba a los enfermos. Jesucristo empieza a delegar a sus 12 discípulos, ¿se acuerdan? Les delega a ellos para que busquen a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces les manda a él que les prediquen el mensaje de salvación. Y no solo eso, dice la Biblia que él les otorgó ¿qué? Les otorgó poder para que fueran e hicieran eso. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Si la misma Biblia dice que lo que Jesús hizo, mayores cosas podemos hacer nosotros. Y él todavía dice, miren, lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer aún mayor que eso todavía, porque yo voy a ir al Padre, dice él. Y entonces, tenemos que creer eso, si Dios nos ha dado, ¿verdad?, la autoridad, ¿verdad?, para cuando vayamos con la gente, ¿verdad?, decirle, tú sanas en el nombre de Jesús. ¿Eso hizo Jesús o no? O sea, esa es su forma, ¿sí?, de evangelizar. ¿Sí? Y entonces Jesús, ¿verdad?, les da autoridad, les da poder a sus seguidores, ¿verdad? Y les dice que vayan, ¿verdad? A la verdad, la mies, que dice, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces luego los llamaba para conformarlos como equipo, dándoles autoridad y enviarlos a la gente. Mateo 9, 36, 38. Y es así como Jesús enviaba de 2 en 2. Miren, Jesús enviaba de 2 en 2. Y empezó a enviarlo, ¿verdad?, a otros 70 delante de él para que fueran a la ciudad, para que proclamaran todo el mensaje de paz y de salvación. Entonces, los métodos efectivos para evangelizar, hermanos, deben estar basados primeramente en el mensaje de la cruz. Predicar a Cristo de la cruz. ¿Sí? Y podemos ir de 2 en 2. Y a lo mejor podemos ir hasta solitos. Por lo cual debemos tener una visión clara de lo que se va a proclamar y se debe conocer la palabra y el propósito de Dios. De igual forma debemos tener buen testimonio para dejar en alto el nombre de nuestro Padre. ¿Vamos a ir a predicar? Debemos tener buen ejemplo. Otra de las herramientas que debemos considerar, así como Jesucristo lo hizo, es mediante la designación de tareas y conformación de grupos que agilicen la misión que tenemos como cuerpo de Cristo. Entonces, tanto en la vida de Jesús como en sus discípulos podemos ver una gran disposición en su trabajo evangelizador, ya que estaban enfocados ellos precisamente en su propósito y tenían claridad porque se dejaban guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? De esta manera, el mejor método para evangelizar es tener una vida consagrada a Dios, cumplir su perfecta voluntad y seguir sus preceptos en compañía del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ahí, a ver. Pero recibiréis, a ver, díganlo a todos, vamos a ver. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? ¿La casa o paredón?
Sí, aquí prácticamente, ¿verdad? Sí, familia, amigos y vecinos. ¿Sí? Ese es, ¿verdad?, Jerusalén para nosotros. Ahí nos vamos a quedar. No se vayan a Judea, no se vayan a Samaria, porque todavía no nos corresponde irnos allá. ¿Sí? Aquí está Jerusalén. Entonces, ahí vamos a ir a predicarles a Jerusalén. Pero vean algo muy importante que dice la Biblia. Dice, ¿verdad?, al inicio, ¿cómo dice al inicio? El primer párrafo. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, ¿esto cuándo sucedió? Esto sucedió cuando los apóstoles, pues ya, con ansias de ir a predicar el evangelio, salen, ¿verdad? Y le dicen, tranquilos, nadie se me mueva de aquí, nada de eso. A ver, espérenme tantito. No pueden irse así, porque si se van así, les aseguro que no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces dicen, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, hombre, yo creo que no estoy para que yo se los diga si usted lo ha leído muchísimas veces, ¿verdad? Cuando eso sucede, salieron inmediatamente donde iban, donde pasaban, ¿verdad? Los apóstoles tenían palabras y hombre, no los paraban por ni un minuto, por ni un segundo, y la gente empezaba a convertirse al evangelio, ¿verdad? Todos los días iban, ¿verdad? Y entonces salían, pero ¿por qué había gente convertida al evangelio? Porque recibieron el poder del Espíritu Santo, y porque, ¿verdad?, su vida las consagraron a Dios, y porque tuvieron la disposición de irse, ¿verdad?, a predicar el evangelio a todos lados. El hábito de evangelismo es que, ¿verdad?, yo, ¿verdad?, todos los días me cepillo cuando me levanto, me cepillar, porque si no me cepillo no puedo andar, ¿verdad? Entonces el hábito de evangelismo debe ser así también. Si no salimos a evangelizar, no estamos tranquilos. Y yo pienso que eso pasaba con los apóstoles. No estaban tranquilos si no salían a buscar a la gente. ¿Sí? Entonces se debe de volver un hábito, ¿verdad? El método de Jesucristo de esta manera funciona. ¿Sí? Otro de los métodos es el que usaba la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan ustedes qué método usaba la iglesia primitiva? ¿Sí? Ellos se centraban especialmente en la obediencia de la palabra de Dios, ¿sí?, y en la presencia del Espíritu Santo en cualquier misión que se proponía hacer la iglesia. De esta manera, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces tiene la cobertura del Señor para poder avanzar en su obra aquí en la tierra y así poder predicar el evangelio donde a todas las naciones. De igual forma, ¿verdad?, ellos le daban mucha importancia a la oración y al ruego unánime. Ahora, iban a la semana de oración y ayuno. ¿Quiénes iban? Todos. Y todos estaban orando. Es como tenemos nosotros una tarjetita por todos los que están ahí, ¿verdad?, puestos sus nombres, ¿verdad?, ahí orando por ellos. Y yo he dicho de manera así medio intencional, no lo hemos hecho, no sé si, ¿verdad? Yo digo, cuando vayamos allá, ¿verdad?, a la semana de oración y ayuno, nos toca algunos inconversos ahí. ¿Y por qué no agarramos y vamos a visitar a esos inconversos? Estamos orando por ellos, sí, pero no los estamos yendo a visitar. Imagínese usted que yo tengo a mi esposa que no es cristiana y pues le digo, hermano, ahí oran por mi esposa y ahí todavía le ponen la tarjetita, no, sí, oran por ella, sí, y entonces la hermana y el hermano a todo dar durmiendo en la cama con su clima, ¿verdad? Y nosotros los que estamos aquí a las 4 de la mañana nos tenemos que levantar, estamos orando por aquellos, ¿verdad?, que quieren que se salve su familia. ¿Y por qué no va, pues? Eso sí es la iglesia primitiva, oraban unánimes, juntos.
también quiero decirles que si dos, dice Jesús, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, ¿qué dice? Mi Padre que está en los cielos se los dará. Mateo 18:19. Por otro lado, debemos escudriñar las Escrituras antes de evangelizar. Es muy importante. Y estudiar ahí, ¿verdad?, los personajes bíblicos que fueron ungidos por Dios para hacer la voluntad perfecta del Señor. A ver, cuando saben los apóstoles, oye, Felipe allá está, y fíjate que está pasando una tremenda cosa allá, hay que mandar refuerzo. Allá le mandaron el refuerzo a Felipe para que de una vez completaran el asunto ¿verdad? Solo Felipe empezó a gritar allá el evangelio y empezaron a suceder grandes cosas. Ahora yo les pregunto a ustedes, Felipe, ¿quién era Felipe? ¿No era una persona común y corriente como nosotros? Felipe tenía como, si lo nombramos en estos tiempos, ¿será que Felipe tenía más grado que nosotros? No, hermanos. Felipe era una persona como nosotros, que creyó en el Señor Jesucristo, que vio el poder de Jesús, que él dijo, Jesús dice que podemos hacer esta cosa, porque yo no lo voy a poder hacer. Y entonces Felipe se armó de valor porque el Espíritu Santo estaba allí, ¿verdad? Y entonces, usted y yo no tenemos el poder del Espíritu Santo. Usted y yo, desde que venimos a Cristo, ¿verdad? ¿No somos sus hijos? Sí. Él nos ha adoptado con el poder del Espíritu Santo. Él nos ha dado el poder, ¿verdad?, para poder hacer grandes maravillas, grandes cosas allá afuera. Entonces, como que creo que nos falta el valor, ¿verdad? Hay que quitarnos y empujarnos nosotros mismos, ¿verdad?, para ir. La mejor prédica es la manera como vivimos. Porque nuestra vida habla de las maravillas que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Hermanos, que todo ojo vea que somos hijos de Dios y que proclamamos el Evangelio porque somos fieles a nuestro Señor y obedecemos su palabra. Como iglesia, hermanos, debemos estar unidos como un cuerpo en Cristo, donde todos los miembros son importantes sin hacer exclusiones ni tener preferencia, ya que eso no le agrada a Dios, porque Él ve los corazones y actúa conforme a eso. ¿Sí? La iglesia contemporánea de hoy, ¿verdad?, como dijimos anteriormente, la iglesia, ¿verdad?, representa el cuerpo de Cristo, así que todos somos iglesia, hermanos, miembros de ese cuerpo que Dios unió con nosotros. Por lo cual todos los miembros, ¿sí?, son importantes y cada uno desempeña un rol. ¿Sí? Entonces el pastor es el que se encarga de pastorear a esos miembros llamados ovejas para que no se desvíen del camino y hagan la voluntad del Señor. Pero vean lo que les voy a decir, pero la misión de todos, sin excepción, es proclamar el mensaje de salvación, y ese debe ser nuestro objetivo central y nuestra única meta. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, hermanos, en la actualidad las iglesias emplean diferentes métodos para evangelizar, pero muchas caen en las falsas enseñanzas y se centran en captar a multitudes de gente. Eso no es malo, eso es lo que tenemos que hacer, pero ahora lo están haciendo de otra manera, ¿verdad? Ahora están captando, ¿verdad?, multitud de gente, sí, porque les están enseñando las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Están hablando de, ¿verdad?, métodos tan fáciles, pero también están hablando del evangelio que no tiene responsabilidad, ¿verdad? La gente está buscando ir donde esté cómodo, donde no tenga responsabilidad, donde esté tranquilo, ¿verdad? Ahí la gente está yendo y hay megas iglesias que están de esa manera. Hoy están hablando mucho del evangelio de la abundancia, ¿se han escuchado, verdad? Ese evangelio de la abundancia, la nueva era, ¿verdad?, el apostolado, entre otras, ¿verdad? Están hablando mucho de esas cosas. Bien. Entonces, de esta manera la iglesia actual y contemporánea está usando en su mayoría métodos para evangelizar que no cumplen los requerimientos determinados por Dios y que no son bíblicos, ¿sí?, donde debe predominar el Espíritu Santo, la santa doctrina. Y no se debe centrar en el engrandecimiento de la iglesia, sino en la santidad de cada uno de sus miembros, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Lamentablemente, hermanos, la iglesia de hoy se centra más en actividades que en algunas iglesias que multipliquen sus finanzas, ¿verdad? Muchas iglesias están haciendo eso. Muchas iglesias están yendo a buscar finanzas de donde no deben de tener. Cuando nosotros predicamos el evangelio de manera santa, de manera como debe ser, ¿a poco el que está allá en el cielo no tiene paga? ¿No tiene dinero? Sí, de él es todo. ¿No nos va a dar? Sí, pero el problema es que
contemporánea se niega a renunciar a las cosas del mundo y solo buscan colmar sus propias vidas de las bendiciones materiales que les ofrece este tipo de iglesia, en donde se habla mayormente de la prosperidad y la abundancia. Y entonces dejan de lado la palabra que Jesús enunció cuando vino a este mundo. Lucas 9, 23, 25, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Y qué dice al inicio? Y decía a unos cuantos. No, dice, y decía a todos. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿sí? Salga hoy de aquí, de este, ¿verdad?, de este lugar, ¿verdad?, donde están hablando del Evangelio, y vaya a predicar. Mañana mismo váyase a predicar. Bueno, mañana dicen que no, porque no viene a la iglesia. Bueno, pero lunes, váyase el lunes, ¿verdad? Y si no puede el lunes, el martes, pero un día de eso de la semana, váyase a predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque es lo que estamos enseñando aquí, los métodos que estamos enseñando para que salga, porque si no, es de en vano lo que estamos haciendo. Y si ustedes quieren que esto sea de en vano, no va a servir mucho. Entonces, la humanidad real no tiene ningún poder si no posee el Espíritu Santo. Por lo cual, si una iglesia no se centra en llenarse de ese Espíritu y solo busca multitudes que le provean ofrendas y diezmo, yo creo que vamos a estar avergonzando al Señor, ¿verdad? Entonces el Evangelio es claro y Jesucristo es nuestro mayor ejemplo que tenemos para hacer la voluntad de Dios, que es perfecta y absoluta. No debemos caer en falsas doctrinas que nos desvíen del camino de la luz. Por eso debemos pedirle a Dios discernimiento para saber cuál, ¿verdad?, iglesia emplea un método de evangelización que cumpla con los preceptos establecidos en la palabra, y proclamamos por Cristo cuando vino a este mundo a hacer prodigios, a predicar, a enseñar, a exhortar, a sanar, a ayudar, entre muchas cosas que Él hizo. Y por tanto, como Él vive en mí, yo ya no soy dueño de mis acciones, yo ya no soy dueño de mi vida, de mi alma. Tengo un dueño y ese dueño me está mandando a hacer las cosas. Y entonces yo tengo que obedecer e ir, y entonces no tendré ningún problema porque ese dueño me va a dar todo lo que yo necesito, ¿verdad? Ese dueño me va a dar lo que sea, porque yo al obedecerle voy a poder ir sin ningún problema. Entonces ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, y esas cosas que estaban en mí, esas cosas que me hacen, ¿verdad?, resistirme tanto, esas cosas que será que, ¿verdad?, esas cosas ya no están en nosotros de ahora, ¿verdad? Podemos ¿Cómo creerás?